Nuestro hotel y nuestra actividad arrastran desde hace tiempo una dura realidad: altísima presión fiscal y una gran caída de la rentabilidad. Con la llegada de la pandemia y las restricciones que se nos impusieron desde mediados de marzo, nos vimos obligados a borrar todo lo planificado para el año y pensar cómo se enfrentaba el futuro inmediato, todo sin ningún horizonte de referencia. Y así tuvimos que decidir qué impuestos pagar, sin ingresos y con la imposición de cumplir con los sueldos de nuestros empleados. Sin dudarlo, priorizamos el pago de salarios y el sostenimiento de nuestra familia. Lo primero que tuvimos que dejar de pagar fue autónomos y los impuestos locales a la propiedad y al automotor. Luego venció el IVA trimestral de meses del verano, donde los importes eran cuantiosos, pero con el establecimiento cerrado y una gran incertidumbre, tuvimos que no pagar. Llegó mitad de año y seguíamos en cuarentena, y sin ninguna quita ni reducción en ningún tributo, solo prórrogas. Y después el impuesto a las ganancias, que se corresponde con un ejercicio que ya pasó y que no tiene ningún parecido a esta realidad. Y otra vez tuvimos que no pagar. Aún con moratorias para algunos tributos, las obligaciones siguen estando y la presión no cede. Entonces yo me pregunto, con el establecimiento cerrado y sin previsibilidad de trabajo a corto plazo, ¿cómo vamos a hacer para pagar esta mochila? ¿Y cuáles van a ser las implicancias de un incumplimiento largamente justificado? Bueno, muy buenos días, queridos amigos, colegas. Vamos a continuar con este coloquio, con este 17º coloquio en la segunda jornada. Y bueno, en este coloquio venimos tratando la situación del sector, los incumplimientos derivados. Acá Martín nos ha dado un disparador realmente muy importante. Gracias, Martín, por este aporte. Y efectivamente se han dado por parte de los contribuyentes incumplimientos, y yo diría que acá hay dos tipos de incumplimientos: los incumplimientos que generan problemas de tipo patrimoniales, o sea, estos son contingencias con los fiscos, ya sea nacional, provincial o municipal, y aquellos otros que pueden tener connotación penal, como serían las retenciones impositivas o los aportes de seguridad social, que en muchos casos tampoco pudieron ser depositados por los contribuyentes. Desde este punto de vista, en este espacio vamos a tocar justamente este tema, es decir, cómo se vinculan este tipo de incumplimientos con las normas penales. Y para esto tenemos el sumo honor y placer de presentar a nuestra expositora, que es Marta Narcellas. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Marta es abogada penalista, es docente de posgrado en materias vinculadas con el derecho penal, vinculado a una serie de instituciones también del derecho penal y procesal penal. Ella es secretaria de justamente el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, y es autora de gran cantidad de publicaciones. Yo no quiero robar más tiempo, y Marta, es tuyo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias a los organizadores por esta invitación y darme la oportunidad de contarles qué es lo que pienso respecto a un Estado que tiene necesidades y unos empresarios que están en estado de necesidad para poder colaborar en esas necesidades. Realmente, cuando recién hablaba el doctor Capurro, vi que tenemos muchos más temas que se conectan que los que se alejan. Muchas de las palabras que él decía tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar. Hiperinflación normativa, la sensación que tiene el legislador y los poderes administrativos que creen que poniendo algo en una norma por un efecto mágico modifican la realidad, temas pendientes, y el carácter transitorio que devienen permanente. Bueno, el freno a nuestra actividad fue forzado, no lo teníamos previsto ni estaba programado. Los bienes y servicios no esenciales ya venían golpeados por la recesión, pero debieron interrumpir su actividad, y estamos hablando de interrumpir, no de disminuirla.
tuvieron que cesarla, dejar de generar ingresos y sumar pérdidas. Las facturas con cuentas a pagar, los sueldos, los alquileres, los servicios se acumulan y la única cuenta que se incrementa es la de los gastos. La columna que registra los ingresos permanece en cero. Una situación, al menos financiera, que ya estaba debilitada, ve cómo se profundiza su crisis sin respuestas, o con respuestas que lejos están de aportar la tranquilidad y ayudar a bosquejar proyectos. Esta paralización de las actividades productivas, como no podía ser de otra manera, produjo resultados desastrosos en la economía, en la macroeconomía, pero también en la nuestra, en la de nuestras empresas. Ante este dilema que nos propusieron, aislamiento o muerte, nada había para elegir. El combustible que alimentó la inercia fue el miedo, convenientemente administrado en dosis que nos impedían siquiera contraargumentar. El poder legislativo y el poder judicial, tal como si se tratara de ciudadanos sin obligaciones institucionales a sus espaldas, cumplieron también en forma voluntaria con el aislamiento y abandonaron su rol de contrapeso y control del Ejecutivo. Desoyeron sin pudor cuáles eran sus roles institucionales. La Corte, cuando fue consultada por los representantes del Senado, contestó acertadamente que las soluciones para cumplir con su tarea debían encontrarlas en su propio seno. La comisión permanente que debe controlar y dictaminar uno por uno los DNU para que luego en el Pleno se decida si se los aprueba o se los rechaza, confundieron su rol y entendieron que debían aprobar la gestión en general. Decidieron consentir los decretos, muchos de los cuales exceden la competencia que le da la emergencia y además en muchos casos no eran urgentes. El hiperpresidencialismo se acentuó. El Ejecutivo gobierna a base de decretos. Estos avances institucionales y el transcurso de los días determinaron que ese miedo, que había silenciado cualquier interrogante, fuera cediendo. Las necesidades que se hacían acuciantes nos obligaron a preguntarnos, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿No hay alguna otra manera de cuidar la salud sin quebrar aún más nuestra economía? La AFIP mantuvo un estoico silencio al principio, decidiendo luego en forma extemporánea escasas ayudas que nunca resolvieron los problemas esenciales ni de la micro, ni de la empresa pequeña, mediana, grande, ni de los profesionales o monotributistas. La moratoria genera más dudas que certezas y realmente incluso es difícil definir cuál fue su propósito. El anunciar medidas en cuentagotas impide que los comerciantes y empresarios diseñen un plan. Perdón por usar una palabra políticamente incorrecta, pero creo que cualquier empresario necesita diagramar, necesita planificar, no solo ver el objetivo al que aspira a arribar con su empresa, sino saber cómo va a intentar llegar a él. El pánico inicial comenzó a ceder, o al menos comenzó a estar acompañado de otro pánico, el no poder pagar lo que se debe o no poder continuar con la actividad. Las deudas se siguen acumulando y el momento de comenzar a facturar se va posponiendo. Recién escuchábamos, ¿habrá temporada estival? No sabemos. Con el agravante que aun cuando lleguemos a esa fecha esperada, el garrote sigue amenazándonos porque nos dicen que se puede volver atrás. Previo a la pandemia teníamos una de las presiones tributarias nominales más altas. En 165 gravámenes, la nación, las provincias y los municipios nos requerían sus impuestos, cargas y contribuciones. La empresa se encontraba, en realidad se encuentra, muy castigada. Tiene un socio en las ganancias, el Estado. Un socio que rápidamente se corre de ese rol si la empresa quiebra o el negocio cierra. En ese caso, el Estado deja de percibir la parte de los ingresos genuinos constituidos por impuestos, tasas y contribuciones de ese obligado. Pero el 100% de la empresa la pierde el particular, el que fue el que arriesgó su trabajo, su capital, el ingreso de todas las familias que dependen directa o indirectamente de él. Deberíamos sumar también las pérdidas de los proveedores y de los empleados de los proveedores. En el papel, como recién nos decían cuando se hablaba del tema laboral, se decide fríamente porque el papel resiste todo. ¿Qué rubros serán autorizados a abrir? Muchas de esas medidas son adoptadas, no responden a ninguna argumentación lógica que podamos comprender.
Los afortunados que pueden comenzar a trabajar afrontan nuevas erogaciones o limitaciones de ingresos. El distanciamiento social impone la cantidad de mesas. Los protocolos determinan nuevos gastos. La prohibición de despido se suma a la complejidad de las decisiones. No se averigua si es posible para el comerciante lo que se reglamenta. La mayoría de quienes deciden qué, cómo, nunca pagaron un sueldo, sino que por el contrario vivieron siempre de importantes sueldos pagados por el contribuyente. Conforme indican los números que se publican, de las múltiples deudas que tienen los comerciantes y empresarios, lo que en mayor medida se postergó fue el pago de los impuestos. Sabemos que esa omisión tiene consecuencias administrativas, económicas y en algunos casos penales. El contribuyente que se debatió entre cumplir con la obligación de abonar lo que le debía al Estado o hacer frente a la supervivencia propia de su grupo familiar, los salarios, los proveedores, el mantenimiento de su empresa para que pueda volver a generar ingresos cuando concluya el aislamiento, tomó una decisión que no fue ni voluntaria ni libre. Entre el mal inminente y la carga tributaria, en la mayoría de los casos, lo que postergó son las deudas fiscales. En ese debate consigo mismo en soledad y con las presiones de la situación, incertidumbre del futuro propio y de la gente a su cargo, las agencias del Estado tenían todas las fichas puestas para resultar ser las postergadas. El Poder Ejecutivo continúa decidiendo por DNU. De ratos parece olvidar las reglas que con claridad definió la Constitución Nacional para las situaciones excepcionales como las que estamos atravesando. Inclusive, define prioridades que posponen las urgencias económicas que necesitan respuestas urgentes. Ante este caos, el particular debe resolver si sus razones para resistir al pago de los impuestos, mejor dicho, para privilegiar otros pagos que hacen a su subsistencia y la de su fuente de trabajo, son válidas, además de para sí mismo, que sin duda lo son, para el orden jurídico. En el caso que consideremos que el contribuyente puede posponer la carga tributaria en pos de otros pagos que atienden a la subsistencia de la empresa, debemos preguntarnos cuáles puede anteponer. ¿Los sueldos? ¿Puede omitir retener o no depositar ganancias y cargas sociales? Las manifestaciones que afirman documentadamente que realiza la retención para validar el recibo, ¿serán una prueba documental que luego no podrá revertir? ¿Podrá pagar antes a sus proveedores los servicios? Para mantener la empresa en condiciones de resucitar luego del parate, ¿podrá hacer aquellas modificaciones indispensables? ¿O deberá privilegiar su deber de solidaridad con los que necesitan el auxilio del Estado? Deberá priorizar la solidaridad social en relación a la que le debe a sus empleados, a su familia, a sus proveedores. Bueno, aquí es donde está el eje del conflicto, porque en rigor hoy las necesidades que el COVID le generó al Estado ponen en cada uno de los dos platillos de la balanza a sujetos en estado de necesidad, el Estado y el contribuyente. Ambos tienen urgencias y necesidades esenciales e imprescindibles, como ser humano o empresa, o porque tienen que atender las necesidades básicas de la gente. Los límites son difusos. En rigor, empresarios, autónomos, profesionales, desde la primera factura vienen decidiendo elegir cuál pagan. El dinero que tienen en caja no cubre para todos los gastos que adeudan, y menos si miran hacia el futuro próximo en el que no se ve cuándo se podrá comenzar nuevamente a producir. La agencia de recaudación no le ofrece una salida clara, sino parches tardíos y escasos. Algún beneficio muchas veces atados a condicionamientos imposibles de aceptar. La fuerte caída de la recaudación excede el porcentaje que se corresponde al cese de las actividades. Esto es porque los empresarios decidieron en muchos casos postergar el pago impositivo y no siempre midieron las consecuencias jurídicas de sus acciones. Resulta incontestable que en situaciones de crisis se actúa como se puede, no como se quiere y mucho menos como se debe. ¿Podremos enrostrarle que su conducta es antijurídica? Y en caso de serlo,
¿Diríamos que es una conducta culpable a la que se le puede dirigir un reproche penal? Analizando las razones del no cumplimiento, la primera justificación que aparecerá será estado de necesidad. Ese estado de necesidad en el lenguaje corriente está más que configurado, pero el examen que deberán superar si se les dirige alguna imputación es el referido al contenido que dogmáticamente se le da a esa excusa que permite neutralizar las consecuencias punitivas de una actuación no ajustada a derecho. Uno de los requisitos que habrán de requerirse es si vulneramos un bien de menor o de mayor valía, es decir, si los impuestos valen más que la supervivencia de la empresa. La ley permite dañar el bien menor para preservar el mayor. La importancia del bien, la jurisprudencia lo valora desde la mirada social. Entiendo que hoy esto es equivocado. Quien debe de decidir qué hacer es un individuo concreto que debe de medir el valor de lo que arriesga y el valor de lo que salva. Debe hacerlo desde una situación tan particular como lo es aquella en la que la crisis lo arrojó. Es imposible objetivar la valoración, imposible ignorar desde qué lugar se realiza esta elección. Además, no considerarlo es no tener en cuenta qué significa la culpabilidad en el actuar doloso del infractor tributario. Lo que debemos preguntarnos no es qué hubiera hecho el ciudadano modelo que creó la teoría de los roles. Ese sujeto infalible que siempre actúa como la sociedad espera que lo haga, ese ciudadano no existe en la vida comunitaria. Pero además, hoy se agrega que estamos hablando de qué pudo hacer el individuo que al optar se encontraba atravesando una profunda crisis que sin duda excede lo económico. Ver nuestra empresa paralizada, sin poder hacer nada para reanimarla, obviamente deja sin aliento a quien la armó, a quien la acrecentó o a quien estuvo dándole oxígeno hasta antes de ayer para reavivar un negocio que estaba en terapia intensiva. Para valorar la conducta del contribuyente incumplidor, hoy deberíamos hacer el esfuerzo de verlo desde los zapatos de ese individuo concreto en esta circunstancia. Siempre nos hablan de ponernos en el lugar del otro. Lo que le ha ocurrido a las empresas nos obliga a ponernos en ese lugar. Los comerciantes y empresarios no tienen que imaginarlo porque lo han vivido, pero nosotros, los asesores, los funcionarios de las agencias de recaudación o los funcionarios fiscales, deberemos imaginar esta situación. El negocio cerrado, 4 o 5 meses, cero ingresos, sin ahorros, sin espalda económica, y que pese a eso ha intentado pagar los sueldos de sus dependientes, el alquiler, porque ilusiona abrir, la factura del proveedor que necesitará para que le brinde los insumos si es que lo puede hacer. Y obviamente no le quedó resto ni para el IVA vencido ni para las retenciones de salarios. Imaginemos al individuo en esa situación concreta, 100 días pensando cómo transmitir oxígeno a esa empresa para que aguante hasta que el virus nos deje volver a trabajar con alguna normalidad. ¿Qué creen que pensaba ese individuo? ¿Que privilegió el bien menor cuando trató de salvar a su empresa? ¿O piensan que cuanto menos le dio idéntico valor al salvar a su empresa y al de abonar los impuestos, por mucho que comprenda la función social y solidaria que estos tienen? No nos olvidemos que en el derecho punitivo, en ese del que yo les estoy hablando, lo que vale es lo que el individuo pudo hacer, lo que el individuo quiso hacer, no lo que la norma en abstracto le ordena. El estado de necesidad también requiere ser ajeno a la causa que determinó la puesta en peligro del bien que termina siendo agredido. En este caso entiendo que esa ajeneidad no es necesario probarla. Es un hecho público y notorio. La puesta en peligro sucede por la imposibilidad de generar los ingresos que permitan pagar los tributos. Por añadidura, resulta imposible saber cuál será la extensión o la intensidad del conflicto. La fecha límite de esta imposibilidad de trabajar se modifica y ya sabemos que tampoco ese día va a ser el día de gloria porque podremos volver atrás. No existen fuentes alternativas de financiación, que es otra de las exigencias que la jurisprudencia en general requería cuando le alegábamos un estado de necesidad.
La inseguridad jurídica determina que ni siquiera nos sintamos seguros cuando podríamos aferrarnos a algunos de los salvavidas que el Estado arroja sin mucho cálculo. No sabemos las consecuencias que pueden acarrearle a nuestra empresa esos salvavidas. La retroactividad de las normas infraccionando el orden constitucional no parece preocupar a las autoridades. En principio, ni una convocatoria de acreedores, ni los bancos, ni otros empresarios pueden facilitarnos el dinero que necesita ahora. No existen, o al menos no se advierten, otros medios para remediar la situación que se presenta como angustiosa y perentoria. Distribuir el escaso efectivo del que se dispone para darle una finalidad que entiende como la más urgente indica tender la carga tributaria. Y ojo, que no digo lo más importante, estoy hablando de lo más urgente. ¿Alguien piensa que en esa situación un empresario puede hacer una apreciación objetiva? La elección, si podemos llamarla tal, la realiza con una grave restricción de la libertad. La situación en la que se encuentra el sujeto que debe actuar en contra de la norma no está eligiendo con libertad. Nuestra legislación penal en ningún caso exige conductas heroicas. Al sujeto se le pide que se motive en la norma, pero si por circunstancias extraordinarias no puede hacerlo, hablaremos de la inexigibilidad de otra conducta. En situaciones como las que describimos, el sujeto no ha perdido totalmente su libertad de optar, obvio, puede seguir eligiendo entre la conducta antijurídica y la que es adecuada al mandato legal. Pero las circunstancias en que debe hacer esta elección, la incertidumbre del futuro y también del presente, no son neutras. Si actúa antijurídicamente, no se podrá negar que la situación que está atravesando limita fuertemente su libertad, lo que hace cuanto menos cuestionable el reproche penal. Las normas fueron diseñadas para épocas normales y esta no lo es. Por razones ideológicas, el empresario es concebido como héroe o como villano. Esa concepción suele alentar las consecuencias cuando nos quieren atribuir los actos. Pero el empresario no es ni lo uno ni lo otro. Debe tratárselo como un ser normal que elige lo que puede en estas circunstancias, además. Puede poco. ¿Mejora la situación del país o de su economía condenar o someter a proceso al contribuyente que actuó hackeado por la pandemia? ¿Ayudará a los gastos que debe realizar el Estado detener a empresarios o adoptar medidas sancionatorias contra las empresas? La subsidiariedad del derecho penal exige que solo actúe para contener ofensas intolerables cuando las demás ramas del derecho se muestran ineficaces para defender al bien jurídico o para restablecer el orden que el delito pone en crisis. Hoy el Estado debería colaborar en el resurgimiento de las empresas, ayudarlas a volver a ponerse en funcionamiento y no aplastarla con sus exigencias, aun cuando esas exigencias puedan ser legítimas. Pero el Estado no es una abstracción ontológica. Las cuentas del Estado las pagamos todos. Por eso tenemos que observar los tres pilares en el que se apoya el estado de necesidad para que decidamos si el del Estado es más importante que el nuestro. Estos tres pilares son la geneidad en la relación con la causa que genera el estado de necesidad, la proximidad del peligro y la posibilidad de enfrentarla con medios legítimos. El Estado también, sin duda, es ajeno a la pandemia. Pero tomémoslo como unidad jurídica. No hablo de gobiernos, no pongo nombres propios a la afirmación que realizo. No es tan ajeno a la causa que determina el aislamiento. El deterioro del sistema de salud que obliga a retrasar con la cuarentena el estallido de la enfermedad es una causa en la que el Estado tiene responsabilidad. Decidir no disminuir sus gastos, sino que por el contrario los aumenta, y no solo por razones referidas al virus, es su responsabilidad. No bajar los sueldos de los funcionarios públicos como se decidió en otros países, y no se trata solo de un gesto, como a veces se dice, sino que estamos hablando de sumas importantes, es su responsabilidad. Se siguen aumentando gastos de infraestructura improductiva, incrementando necesidades recaudatorias, sin contar con que las urgencias determinan un relajamiento de controles que hace que muchas de las compras que tienen que ver con bienes necesarios
frente a la infección, se los paga con sobreprecios. Teníamos otros pendientes, como recién nos decía el doctor Capurro. En nuestro caso, los pendientes eran: no tenemos fondo anticíclico, no tenemos presupuesto, había que negociar una importante deuda externa, además de una deuda interna que crece rápidamente. La falta de credibilidad significó que ya por entonces se empezaran a retirar los depósitos. Teníamos una larga lista de dificultades a solucionar. Es decir, no existe una absoluta genuidad del Estado en las necesidades que debe afrontar. Indirecta tal vez, no de los funcionarios actuales tal vez, pero el Estado es uno solo. Y esto contrasta con la absoluta falta de influencia en la causa que tienen los contribuyentes. La proximidad del peligro para el empresario es ahora, el peligro de que no pueda nunca más volver a abrir su empresa. El Estado tiene medios alternativos que tendrán seguramente consecuencias no queridas, consecuencias no gratas, pero las tiene. La posibilidad de enfrentar la necesidad por otros medios legítimos, el Estado puede recurrir a otras fuentes de financiamiento. El financiamiento hoy al particular está absolutamente vedado. Es cierto que no tiene créditos, pero puede obtener préstamos más o menos voluntarios de las otras cajas del Estado. Puede emitir moneda como lo está haciendo. No desconozco que estas formas alternativas tendrán consecuencias, aquellas que ya venían perfilándose antes de la pandemia. Pero la dinámica de gastos crece, los recursos disminuyen, por lo tanto, estas consecuencias son inevitables. Entonces, el Estado también tiene algún margen para elegir, el particular no tiene ninguno. Las necesidades del Estado son las que determinan la presión tributaria. El Estado que hay que financiar es el que decide cuáles serán sus necesidades sin contextualizarlo con la situación de aquellos que serán sus financistas. ¿Aumentar los impuestos siempre será la alternativa? El límite a la presión tributaria no deben ser los gastos que se proponga realizar un Estado, sino las garantías constitucionales. La razonabilidad, la proporcionalidad, la no confiscatoriedad indican un límite a la exigencia tributaria. La Constitución no nos habla de cuánto el Estado quiera gastar, nos habla de hasta dónde puede avanzar en nuestro patrimonio. El aumento de las necesidades estatales no puede trasladarse como carga al contribuyente a como dé lugar. El conflicto que genera el Estado, la falta de ingresos de los impuestos que calculó, no pueden ser resueltos con prepotencia tributaria. No es la pena por el incumplimiento lo que es esperable de un Estado, sino la colaboración para que pueda establecer planes para que las empresas puedan volver a producir y luego pagarle al fisco lo que le deben. Entendieron que la paralización de las tareas era necesaria. No pudieron creer que era gratuita. Es imprescindible una reforma tributaria de fondo que respete las bases constitucionales y que armonice sus reglas. Los impuestos irracionales, superpuestos, distorsivos y excesivos violan el principio de legalidad, de capacidad contributiva, de equidad, de no confiscatoriedad, y deben eliminarse. Modificar por el lado de los ingresos sin mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto no sirve. Fortalecer al fisco no es incompatible con mejorar los incentivos al empleo, simplificar las cargas y que sean progresivas. El unitarismo fiscal provoca que lo que se recauda en forma centralizada y luego es distribuido en forma discrecional por el gobierno central, actúe como coacción para lograr adhesiones en las aprobaciones de las leyes, que muchas veces no son respetuosas de nuestras normas fundantes. El Estado no puede seguir empujando y presionando a los privados. Su poder de imperio que le permite imponernos el pago de impuestos no es ilimitado. Ni siquiera hablemos de posibilidad de inversiones, estamos hablando simplemente de que las empresas que están ahora en pausa vuelvan a ser activadas, tengan la posibilidad de recuperarse. Tal vez valga la pena recordarle al Estado que no es la vaca la que nos da la leche, sino la persona que se levanta a la madrugada para llevar adelante el ordeñe. Sin la fuerza del trabajo no existe riqueza. Decirle a las empresas ganen menos, ayuden más.
no trabajen pero paguen todos los impuestos tal y como si lo hicieran, no parece la manera más razonable ni efectiva de hacer frente a estas dificultades. Nuestro sistema tributario hace rato que no es pensado ni estructurado teniendo en cuenta la realidad económica. Se realizan parches que siempre van en el mismo sentido, aumentar la presión tributaria. Mientras en forma paralela se desatienden los servicios esenciales que el Estado debe prestar, pero que el contribuyente termina privatizando porque los debe de pagar en forma individual. Para que pueda imputarse el delito, además de acreditarse la acción típica, es decir, aquella que la ley describe como ilícita, además de probarse sus elementos objetivos, es decir, además de acreditarse que no pagaron el impuesto, es decir, que yo sabía que tenía que pagarlo y que no lo pagué, además de que el monto exceda la suma que los legisladores determinaron como umbral de punibilidad, que por otra parte, y pese al constante deterioro que la inflación produce, no me sale ni la palabra, a ese monto no es actualizado conforme debería. Es decir, que la cantidad de injusto que el legislador previó cuando sancionó la norma nada tiene que ver con el que en la actualidad generaría la imputación de una infracción penal. Además de esto, se debe acreditar que estamos frente a un quehacer antijurídico. Es decir, que no existe ninguna causa que justifique haber actuado en contra de lo que la norma indica. El estado de necesidad disculpante generado por la obligada inactividad, por cumplir la disposición decidida por el Poder Ejecutivo que nos dijo no pueden trabajar, determina sin ninguna duda la no exigibilidad de otra conducta, lo que neutralizará su carga delictiva y además deberá probarse cuando no se considere que logró neutralizarla, que actuó culpablemente. ¿Creen ustedes que puede hablarse de dolo en la omisión de pagar en un impuesto en estas circunstancias? Las leyes, y menos la Constitución, no pueden ser de cumplimiento rígido para los ciudadanos y de cumplimiento flexible para los que gobiernan. Bueno, no sé si estoy más o menos en el tiempo para... Sí, Marta, muchas gracias por esta presentación. Quería ahora pelotear algunos temitas vinculados a esto. Uno de los problemas que se da en el sector es el tema de los aportes previsionales, los que como consecuencia de lo que estábamos hablando, bueno, puede ser que no se hayan ingresado. Entonces, el primer aspecto sería, en realidad esto requiere que efectivamente se haya realizado la retención del aporte para después, bueno, seguir con todo el problema. Cuando hablamos de la realización efectiva de esta deducción, de esta retención, ¿qué pasa? En la práctica nos encontramos o con situaciones donde el empleador le paga a cuenta al trabajador y entonces en los recibos aparecen como pagos a cuenta del sueldo, o en otros casos, por determinadas situaciones administrativas, el sueldo se le retiene directamente el aporte, y es más, se presenta el formulario 931 ante la AFIP, donde aparece también esa retención. Entonces el punto sería, ¿vos considerás que con estos elementos, o sea, con la deducción exteriorizada del sueldo, más la declaración jurada del 931, queda demostrada indefectiblemente que ya se efectuó la retención, o le cabe alguna posibilidad fáctica al contribuyente de llegar a demostrar que en la realidad, más allá de eso, esa retención no se efectuó? Hubo una primera época, cuando recién se sancionó la primera ley penal tributaria, en donde el hecho de que en el recibo dijera que se hizo la retención operaba como una presunción sobre la que no se podía probar nada en contrario. Mucho tuvimos que andar, especialmente los penalistas, para decir que lo que trata de reconstruir un proceso penal es la realidad histórica, no una realidad ficticia ni documentada. Desde ese lugar pudimos llegar a que fuera una presunción iuris tantum, que quiere decir que podemos probar lo contrario, que podemos probar que pese a que pongamos que retuvimos,
no retuvimos, porque no teníamos. Nadie puede retener lo que no tiene. Entonces, la forma de probarlo, y el otro problema que se suscita es cuándo no tuve, y cómo pruebo que no tuve. Si yo tengo el dinero en el banco, bueno, no puedo decir que no tuve, pero si yo no tengo la disponibilidad de ese dinero, ¿qué día? ¿El día que pagué el sueldo o el día que hice la retención? Y que tengo que, perdón, que pagar, que abonar la retención. Bueno, en la actualidad la jurisprudencia es más o menos conteste en que si no tengo el dinero el día en que debo de efectuar el depósito, no se considera que retuve. Porque si hubiera retenido, sí estaría incurso en el delito. Si yo tengo el dinero y me lo quedo, debiendo, este dinero no es mío en realidad, debo depositarlo, en ese caso se constituiría el delito. Pero si yo puedo acreditar que no tuve, que dije que retuve, pero no retuve, no hay delito. Perfecto, Marta. ¿Vos considerás que el empresario debe tomar algún tipo de precauciones como para dejar asentado en su momento, digamos, los inconvenientes que se generaron respecto del no pago o de esa prioridad de pagos que ha hecho respecto a terceros, por ejemplo, en las actas de directorio o en las actas de los socios de la SRL? ¿Vos pensás que esto de alguna manera contribuye para el día de mañana? En realidad, vuelvo a lo mismo, nosotros lo que tratamos es de reconstruir qué de verdad pasó, qué fue lo realmente sucedido. Esta es una situación muy especial en donde no hay ninguna jurisprudencia que pueda ser aplicada. Nosotros lo que estamos pidiendo es que los jueces vuelvan a mirar el tema del estado de necesidad, vuelvan a observarlo y no sigan aplicando aquellas reglas viejas que aplicaban antes, porque hoy no se corresponden con la realidad que tiene que atravesar el empresario. Antes podía acudir al crédito de un banco, podía pedir convocatoria de acreedores, había una cantidad de remedios que hoy no existen, motivo por el cual este estado de necesidad es un estado de necesidad que debe mirarse con lentes diferentes. Entonces, en este estado de necesidad, todo lo que se pueda aportar para acreditar que se trata de un estado de necesidad va a ser válido a la hora de reconstruirlo. Si no se hizo, se intentará reconstruir por otros medios. Ustedes saben que en el tema penal todas las pruebas son posibles de ser aportadas. Así que lo que deberemos probar es este estado de necesidad. El tema va a ser, que era una de las preguntas que hice, pero no les di la respuesta, es cuáles son los gastos que sí puede priorizar antes del impuesto. Entonces yo tendré que fundar por qué al proveedor le pago antes que al Estado. Y le pago porque yo, si abro, voy a necesitar que ese proveedor me vuelva a entregar mercadería. Y si no le pago, no voy a tener la mercadería, no voy a tener el café para servir el desayuno. Entonces, hay que ir armando una secuencia lógica y tratar de ver con qué pruebas voy a acreditar esa secuencia lógica que me llevó a mí a concluir, pago acá y no pago el impuesto. Perfecto. Y si lo miramos el tema desde el punto de vista de la responsabilidad penal, pensando que a pesar de todo esto se hace una denuncia penal, ¿no? En las empresas, normalmente en el sector, nos encontramos con que hay una serie de socios que en realidad son capitalistas, y hay otros que tienen a su cargo la responsabilidad de la administración. ¿Cómo se mediría la vara de la responsabilidad penal respecto de este tema? Bueno, esto es lo mismo que sucede con los profesionales, es decir, con el contador de la empresa, con el que a lo mejor fue el que dio el consejo, no paguemos el impuesto, sino que paguemos los sueldos. Es decir, va a haber una cantidad de personas que pueden llegar a verse miradas desde el investigador penal. La responsabilidad penal es siempre personal. Yo respondo por lo que hice y no por el cargo que ocupo dentro de la sociedad. Yo puedo ser el presidente de la sociedad anónima, que es la que no pagó el impuesto. Sin embargo, si logramos acreditar en la evolución del proceso que este presidente era un presidente nominal, virtual, porque su nombre es reconocido en la hotelería y entonces lo ponemos justamente para atraer a la clientela, no responderá penalmente. Pero siempre
el investigador primero llama desde el punto de vista formal a los que ocupan determinados cargos formales. Entonces, darlo vuelta es tarea de la prueba. Perfecto. Marta, nos queda una última preguntita, y esto tiene que ver con una decisión que se da normalmente en las empresas del sector cuando viene el vencimiento de un impuesto, como puede ser ganancias o como puede ser valor agregado, y por falta de disponibilidad financiera, bueno, hay distintos criterios que puede tomar la empresa. A veces toma el criterio de no presentar la declaración jurada. Entonces, el hecho de no presentar la declaración jurada, ¿vos considerás que de alguna manera, como lo ha dicho cierta jurisprudencia, podría entrar en el tema penal de la evasión como una suerte de elemento del ardid? Esto es algo que también fue variando en el transcurso del tiempo. En la primera ley tributaria, la primera descripción de conductas punibles estaba la no presentación de declaración jurada, es decir, este solo hecho ya era considerado delictivo, ya no solo la infracción formal del derecho administrativo, sino que era considerado un delito. Luego se lo sacó como infracción independiente, y entonces cuando se daban los demás elementos constitutivos de la evasión, se agregaba como un medio comisivo, como un medio ardidoso, como la forma en que yo le quise ocultar a la AFIP aquella suma que le debía, la no presentación de declaraciones juradas. Hoy creo que aunque todavía existe alguna jurisprudencia rezagada que lo sigue considerando como medio ardidoso la no presentación del ardid, creo que es un absurdo, porque desde el punto de vista pragmático, la primera alarma que se le prende a la AFIP con la forma en que tiene digitalizada los impuestos, el contribuyente que está inscripto, el que está en su base de datos en cuanto no presenta la primera declaración jurada, la AFIP, lejos de ser un medio ardidoso, es un medio para que se enteren que no le estoy pagando, que no le voy a pagar, o por lo menos que no le estoy contando cuánto le debo. Así que creo que es algo que también debería discutirse si algún juez considera que esto es un medio ardidoso. No lo es, no oculta nada, al contrario. De cualquier manera, cometer la infracción formal a lo mejor no conviene, pero esto es una evaluación que ustedes, los contadores, saben hacer nosotros. Claro, me quedaría, Marta, la pregunta del millón, porque nosotros hemos recibido muy bien el aporte tuyo de todos los datos, pero quizá la pregunta ahora sea, ¿cuál te imaginás que va a ser la actitud del fisco? Porque por otra parte, el funcionario está obligado a hacer las denuncias en los casos que interprete que se den los hechos obviamente delictuosos. Ahora, en medio de toda esta situación tan particular, ¿cuál pensás que va a ser la posición que tome la administración tributaria en casos como estos, que hay muchos, donde no se han depositado, por ejemplo, los aportes previsionales? Los funcionarios del ente administrador tienen la facultad de no denunciar cuando consideren que no están frente a un delito, ¿verdad? Facultad que yo siempre critiqué, porque creo que el único que puede valorar si hay delito o no hay delito es el juez. O realmente la conducta es absolutamente atípica y entonces no tendrían que ponerle la excepción, porque si no está frente a un delito nada tiene que pensar ni que valorar, pero en el caso que esté frente a un delito, que él decida si ha habido estado de necesidad, que él decida si yo como empresario no pude cumplir por razones que convierten mi conducta aparentemente antijurídica en jurídica, a mí me parece que es de una discrecionalidad que la división de poderes no permite y que esto está en el ámbito del Poder Judicial. Pero tampoco es justo, porque es cierta la pena del banquillo. Es decir, a un empresario al que lo llamen a un juicio y le digan, mirá, te estamos imputando este delito, no es gratis. No solo no es gratis por el honorario que tenga que pagarle al letrado, que bienvenido sea, sino que no es gratis físicamente, por su salud. El empresario no está acostumbrado a ser confrontado con un delito. Entonces, cuando se lo confronta, realmente es caro, pero debería sacarse una norma general. Es decir, yo creo que
tanto decreto de necesidad y urgencia para meterse en los temas que no deben, como los temas impositivos, sería hora de que sí ahora saliera uno, o cuando termine la pandemia, o cuando empiece a trabajar, porque en rigor de verdad hoy AFIP está bastante tranquila, pero cuando empiecen a mirar estas cosas, debería salir una norma general que diga que atento a las situaciones, por lo menos por un tiempo, no se van a realizar denuncias penales, como una orden general. Pero la valoración particular de los funcionarios de la administración me resulta poco amable, es discrecional, da lugar a la corrupción, genera un montón de circunstancias que no creo que mejoren la situación del empresario. Bueno, Marta, muchas gracias, el agradecimiento por el aporte, por estar con nosotros en este 17º coloquio. La verdad que muy importante tu contribución, tu aporte para los tiempos que vienen. Así que el agradecimiento de FEIGRA, del Departamento de Fiscalidad y Tributación, y bueno, y nos veremos en alguna otra oportunidad, ya no de esta forma, sino presencialmente. Esperemos que sí. Gracias, muchas gracias Marta, y damos por terminado este módulo 6º y pasamos entonces al módulo 7º de nuestro coloquio tributario. Gracias.